Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Llegamos a la conclusión de nuestro curso. Soy el maestro en Mercadotecnia Adolfo Schott Flores. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ya saben que pues este es el último tema que vamos a ver. Saben ustedes que el título del curso es el diseño y elaboración de un cuestionario y su análisis en el SPS a través de estadística descriptiva. Hemos recorrido un gran trayecto desde que empezamos precisamente a ver la metodología, pasamos a ver cómo se hacen los objetivos operativos derivados precisamente de esta metodología, cómo se realizan las preguntas de investigación de mercados, cómo se miden, medición estadística, las escalas de medición, cómo se elabora un cuestionario, cómo se transfiere el cuestionario al SPSS, cómo se maneja una matriz de datos en el SPSS y también cómo se hacen los análisis de estadística descriptiva en el mismo SPS. El módulo 7 con el que cerramos es ¿para qué nos sirve el análisis de estadística descriptiva en el SPSS? La pregunta crucial. Y el 7.1 es el análisis de preguntas de estadística descriptiva generados en el SPSS para poder realizar un informe de hallazgos, descubrimientos y recomendaciones a nuestros clientes. Este es el video número 10 y ustedes van a elaborar el análisis de las preguntas de investigación con la finalidad de deducir y organizar un informe de hallazgos y recomendaciones elaborado para ello, un informe final. No he querido preparar un material en diapositivas porque sería bastante complejo tratar de explicarles cómo se hace un informe completo. Eso es tema de otro video o de otro curso completo, ¿no? Aquí lo único que pretendo con esta finalización del video es que ustedes entiendan de qué manera se analiza. Vamos a hacer un análisis de dos preguntas nada más, preguntas que son reales, que fueron una investigación que hice en 2016, y también un poquito sobre lo que es los descubrimientos y los hallazgos. Los voy a poner en contexto precisamente sobre este tema, para que ustedes analicen de qué manera pues, se puede realizar precisamente este informe. Vamos a ver precisamente, les voy a poner en contexto, ya que vean ustedes aquí. Bueno, esto que les presento aquí son algunas preguntas de un proyecto de investigación que hice en 2016 para unas personas, para unos clientes en el estado de Morelos. Se trataba de determinar si un restaurante que iba a llegar a su finalización, que estaba cerca de una presa, pues se podía transferir a otro jardín que estaba contiguo, y el nombre nuevo que iba a tomar este proyecto se llamaba Jardín Forteza, que tenía la particularidad de varias cosas. Quería hacer un hotel con características ecoturísticas, un hotel ecoturístico, un jardín de eventos, y que ese mismo jardín sirviera precisamente como área recreativa para el hotel. También un nuevo restaurante en donde se incluyera pues no solamente la comida típica, ¿no? De mariscos, y lo que se hace, este, típica, de la comida típica mexicana, sino también había preguntas que tenían que ver con si la gente iba a poder aceptar, por ejemplo, comida de otro tipo, ¿no? Como comida, pastas, comida gourmet, etcétera. Y también ese lugar servía para poder desarrollar conocimientos sobre ecotecnias, ¿no? Era un proyecto bastante complejo. Y bueno, extraje de este proyecto algunas preguntas para que ustedes vean cómo se analiza una vez terminados los cuadros de frecuencias y porcentajes y haber obtenido los gráficos, de qué manera se hace un análisis ya propiamente dicho por el investigador a raíz de los cuadros derivados precisamente en el famoso SPSS. Aquí tenemos el análisis e interpretación que hicimos. Y bueno, ustedes pueden ver, dice, el proyecto está estructurado de manera que el cuestionario se divida para su estudio en tres grandes vertientes, las cuales son, número uno, la percepción del cliente real sobre tópicos del restaurante Jaui La Presa, que será el restaurante inicial, y sobre el conocimiento o desconocimiento del Jardín Forteza. El número dos es la percepción del cliente potencial sobre el éxito o fracaso del proyecto Forteza como concepto y como cadena de valor. Y el número tres son los datos sociodemográficos.
La interpretación del estudio, de acuerdo al análisis estadístico realizado, fue el siguiente. Solamente extraje, bueno, había preguntas, era 1 a 25 preguntas, era 25 preguntas. Era un cuestionario bastante complicado. De hecho, la aplicación de él, por la complejidad, me tomó casi 30 minutos para cada entrevista y se hicieron 381 entrevistas aproximadamente. La pregunta número 1 era la siguiente. ¿Cuál es la percepción del cliente real sobre tópicos del restaurante Hawái La Presa y sobre el conocimiento o desconocimiento del Jardín Fordesa? La pregunta número 1 versaba sobre lo siguiente. ¿Cuál es el motivo o los motivos principal o principales por el cual o cuáles prefiere un restaurante? Y bueno, estaban las variables desde comida, servicio, lugar agradable, precio, ambiente, ubicación, publicidad, otro, y bueno, con la respuesta cuál. Ustedes se pueden dar cuenta que es una pregunta de múltiples respuestas, ¿sí? Porque las personas no solamente pueden escoger uno, no se les indica que escojan uno, sino que escojan los que deseen. Nosotros podemos tener diferentes opiniones respecto de eso. ¿Qué fue lo que encontramos en los cuadros de diálogo que nosotros hacemos precisamente, en los cuadros de frecuencias y porcentajes? Bueno, aquí lo pueden ver ustedes. Una particularidad precisamente del SPSS es que ya con un poco de tiempo, eso no se los enseñé en el video pasado, se pueden realizar coloraciones, se pueden hacer ordenamientos para que quede un poquito más legible y mejor presentado. Entonces pueden ver aquí ustedes las respuestas que se hicieron. Comida, servicio, lugar agradable, precio, ambiente, ubicación, publicidad y otra. La que más está en forma descendente en este caso, en forma ascendente, disculpen, la que más se repitió fue la comida, evidentemente, con 351, el servicio con 304, lugar agradable de 270 personas que mencionaron eso, el precio 204, y así sucesivamente hasta la parte de abajo. Y ustedes pueden darse cuenta que es una pregunta de múltiples respuestas por el tipo de situación que tenemos en el porcentaje y el porcentaje de casos que se presentan aquí, que en realidad fue el 100% y el 369.3%. Y bueno, presentamos un gráfico. El gráfico también, como se pueden dar cuenta, se puede arreglar, se puede hacer en tercera dimensión, se le puede poner etiquetas en cuanto a porcentaje o en cuanto también al número de frecuencias. Yo lo hice en base al porcentaje y aquí están los números y los colores que corresponden a cada una de las variables que veíamos anteriormente. Y esta es la parte que me interesa que ustedes entiendan. El análisis, por ejemplo, la pregunta que acabamos de hacer ahorita, dice lo siguiente, la pregunta 1 es típica de las llamadas respuestas múltiples, es decir, el total de respuestas siempre es mayor al total del tamaño muestral, en este caso 384. Por el contrario, se contestaron 1,418 respuestas de 3,072 posibles, porque si multiplicamos 384 por el número de respuestas que teníamos, que eran 8, pues da 3,072. Las respuestas principales son comida con 351 y un 91.4% de respuestas de casos, servicio es la segunda más votada con 304 respuestas y 79.2% de los casos, y así sucesivamente cada una de ellas se tiene que ir analizando punto por punto. Y bueno, aquí en la parte de abajo, una vez que ya descargamos prácticamente todo ese análisis, recapitulamos. Analizando las 4 principales respuestas llegaremos a conclusiones contradictorias. En el restaurante El Hawái, los 4 elementos mencionados son buenos, con la particularidad de que existe un poco de discrepancia con algunos clientes entrevistados, ya que muchos de ellos hicieron hincapié en el servicio. A decir de muchos de ellos, el tiempo entre la toma de orden y la entrega de la misma es excesivo, llegando a esperar a veces de 30 hasta 50 minutos. Lo que bien representa un mal servicio en ese aspecto, la comida les parece buena y basta, el lugar es agradable, ya que se encuentra al aire libre y frente a un cuerpo de agua, que muchos piensan que es un lago, por lo cual mencionan que les transmite calma y tranquilidad. El precio de la comida es competitivo y el ambiente es agradable. La ubicación sigue siendo un problema para el cliente, ya que muchos se quejaron que no encontraban el lugar o que llegaron de casualidad y casi siempre por recomendación de los clientes, lo cual se puede contrarrestar con la publicidad exterior, a pesar de que para los visitantes no es algo que tomen mucho en cuenta, lo cual no es un factor para no contar con publicidad adecuada para incentivar al consumidor a visitar el lugar. Es necesario atender a las 4 principales frecuencias de respuesta, es decir, el cliente prefiere un restaurante por la comida, el servicio, el lugar agradable y el precio. Son las 4 variables más importantes en las cuales hay que hacer hincapié, lo cual claramente es menester mejorar para tener clientes satisfechos y lograr la recepción de la compra. Como se dan cuenta, es una pregunta de múltiples respuestas, pero está hecha en escala nominal. No trae mayor problema, solamente hay que hacer el conteo de cada una de ellas, pero sí nos empieza a direccionar cuáles son las variables que los clientes prefieren. Y en este comido, en ese sentido, perdón, la primera es la comida. Más o menos de esa manera, capacidad más, capacidad menos del investigador,
se hace este tipo de análisis. Escogí también la número 4, que dice lo siguiente: ¿qué le pareció en general el restaurante Hawái La Presa? Está constituido por un continuum que va desde el número 7 al número 1, con una escala de intervalo que tiene como factor principal un adjetivo polar que va de bueno a malo. Tenía una mitad psicológica que es regular, que también se puede especificar como ni bueno ni malo, y que tiene un crecimiento hacia lo positivo, muy bueno o excelente, y hacia lo negativo, muy malo o pésimo. ¿Sí? Está equilibrada perfectamente la escala en ese sentido y tiene la connotación de ser una escala de intervalo. Aquí están precisamente, aquí se pide, por ejemplo, estadísticos como la media, la mediana y la moda. Pueden ver ustedes la media es 5.76, lo cual trae como consecuencia que casi se aproxime a muy bueno. La mediana está en 6 y la moda es 6. Entonces, casi todas están centradas precisamente en la sexta respuesta, que es muy bueno. Las frecuencias varían desde pésimo, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí que la pésima, solamente 3 personas tuvieron ese concepto: muy malo 1, malo 3, regular 25, bueno 120, muy bueno 128, y por eso es la moda y también es la que más se repite en este caso, pero también es la mediana prácticamente y la media aritmética, y excelente 104, para lo cual la suma tenemos un total de 384. Si ustedes analizan, pues lo puse aquí con rojo precisamente la importancia de tener pues buenas respuestas, ¿no? Porque pues en una investigación de este tipo, que hacemos una investigación con 384 personas, pues es importante determinar dónde están situadas las respuestas principales. Hicimos también aquí el histograma con su cubo normal de distribución, y también ahí por el medio pasa lo que es la media aritmética, que está punteada de amarillo. Y bueno, realizando esta parte, vamos a hablar sobre lo que es el análisis. Aquí creo que se corrió esta cosa. Espérate, vamos a bajar. El análisis dice: para la investigación es importante conocer de qué manera está posicionado el restaurante El Hawái La Presa. De ello podríamos partir para saber cuáles son los pasos a seguir en la apertura del restaurante de nueva creación. En el proyecto La Cadena de Valor Forteza, en esta pregunta utilizaremos una escala eh, eh, de intervalo para medir de manera cuantitativa la actitud del consumidor hacia el restaurante. Es una pregunta muy general que comprende aspectos de calidad como la comida, el servicio, el lugar agradable, el ambiente, la ubicación del precio. Obvio decir que algunos aspectos tienen más importancia que otros. La escala de medición está equilibrada de manera que los motivos psicológicos en el intervalo miden lo mismo. Muy bueno fue la respuesta más votada con 128 respuestas y 33.3%, es decir, una tercera parte de la muestra. Bueno fue la segunda respuesta con 120 votos y 31.3%. En tercer sitio tenemos excelente con 104 menciones y 27.1% de porcentaje. Si sumamos estas 3 variables de respuesta, obtenemos 352 de las 384, que representan un 91.73% de personas que tienen una actitud positiva hacia el restaurante. Con este nivel de respuestas podríamos decir que el restaurante es muy bien visto por los clientes. Si analizamos la media estadística, que es 5.76, es decir, en la barrera casi del muy bueno y bueno, podríamos decir que la actitud positiva hacia el restaurante es muy alta. Regular fue la opinión número 4 con 25 respuestas y 6.5 malo y pésimo con 3 respuestas cada uno, y 0.8% ocupan la quinta y sexta posición. Por último, en séptima posición está muy malo, que solo tuvo una respuesta con el 0.3, como se infiere, y estamos en el concepto de inferencia estadística. Parece que las cosas van bien para el restaurante, pero no debemos dejar pasar las quejas directas hacia este servidor sobre lo malo, ya que fueron muy específicas, entre ellas el mal servicio en tiempo de espera entre pedir la comida y la entrega de la misma. Quiero decirles una cosa: el investigador no solamente averigua acerca de las preguntas que hace, sino también ve la actitud de las personas cuando le dicen las cosas y que no vienen incluidas dentro del cuestionario. Entonces, sí es menester, para que nosotros encontremos hallazgos y conclusiones, que vayamos recapitulando en una especie de libro todas las cosas malas que el cliente nos está mencionando, porque la investigación no solamente es una cuestión de datos cuantitativos, aquí hay datos duros, concretos, pero muchas de las recomendaciones que nosotros hacemos y vemos es precisamente de la manera cualitativa en que también los clientes se quejan
y que a veces no encuentran la forma de poder demostrarlo dentro de lo que es el cuestionario. Entonces sí es muy importante que ustedes entiendan que el estar en contacto directo con el cliente, y en este caso con la persona a la que estamos entrevistando, es un factor determinante, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera en que nosotros hacemos los análisis de cada una de las preguntas. En este cuestionario fueron 25 preguntas y evidentemente lo que tendríamos que hacer, pues, es analizar una por una. Es un trabajo bastante complejo, bastante cansado, lleva tiempo y es menester que solamente lo haga una sola persona. Un trabajo de investigación que se va a analizar al final, cuando se recaba información, por ejemplo, se tiene que hacer pues con la ayuda de varios entrevistadores, pero el análisis final es muy recomendable que siempre lo haga solamente el investigador titular de este proyecto. Entonces, si les digo esa parte, solamente les quería poner un ejemplo. Más adelante en algunos cursos vamos a ver precisamente cómo se hace un informe final completo, porque es una cosa también muy importante, y cómo se hacen los análisis de esto. Bueno, dentro del informe final, las partes más importantes para el cliente siempre van a ser las limitaciones que tuvo el proyecto. ¿A qué se refiere con las limitaciones? Todos los proyectos de investigación están limitados por ciertas circunstancias, ¿sí? Sean del lugar, de los dueños, del investigador, del medio ambiente que rodea a la empresa, etcétera. Hay ciertas limitaciones que siempre hacen que el proyecto no sea perfecto. Vamos a ver un poquito sobre lo que tenía este proyecto del restaurante Hawaii y el Jardín Forteza. Cualquier proyecto de investigación de mercados tiene limitaciones. Este no es la excepción. La primera limitante con que se contó es que los visitantes deberían de ser escogidos de una muestra muy incidental, ya que deberían ser clientes del restaurante El Hawaii. Evidentemente esto limitó bastante el público objetivo y retrasó en cuanto a tiempo el pronto levantamiento de las entrevistas. Esto debido a que existió una alta tasa de rechazo a aceptar la explicación y la entrevista. En segundo lugar, los datos secundarios proporcionados por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos pues no son siempre los más actuales y precisos, ya que la fuente de que dispone es un estudio realizado en 2013, cuando el estudio se hizo en 2016. No siempre cuentan con información 100% fidedigna, ya que están basados en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que siendo honestos, los registros de empresas en gobierno muchas veces no concuerdan con lo que uno ve y percibe en la realidad. Esas son las limitaciones que encontramos básicamente. En cuanto a los hallazgos, bueno, solamente les voy a mencionar algunos porque evidentemente es bastante largo y no los quiero aburrir con esto. En realidad solamente quiero que vean ustedes el formato de lo que se hace, de la redacción que hace el investigador. Las 4 principales motivos por los cuales un cliente prefiere un restaurante son, o el restaurante de Hawaii, la comida, el servicio, el lugar agradable y el precio, lo cual claramente es menester mejorar para tener clientes satisfechos y lograr la repetición de la compra. Las principales preferencias en comidas de los clientes son comida mexicana, mariscos, comida italiana y comida gourmet. ¿Qué nos indica todo esto, jóvenes? Bueno, si ustedes, bueno, no lo saben a lo mejor, pero los primeros 3 párrafos tienen que ver con la pregunta 1, que fue lo que analizamos anteriormente. Esta siguiente tiene que ver con la pregunta número 2. El análisis y los hallazgos, más bien, los hallazgos que se van encontrando se van a hacer pregunta por pregunta. ¿Qué hallazgos encontramos en la primera, en la segunda, en la tercera? Y va precisamente escalando porque recuerden que los cuestionarios se hacen de preguntas fáciles o sencillas o generales a algo más puntual y más utilizando obviamente en este caso la inducción. Entonces, cada una de las preguntas se tienen que ir analizando de manera individual. Las bebidas que las personas prefieren en un restaurante son la cerveza, el agua de frutas, el refresco, etc. Cada una, como se pueden dar ustedes cuenta, se van haciendo de esa forma. Hay otra parte aquí que me interesa mucho. Descubrimos que casi 4/5 partes de las personas entrevistadas no conocen la existencia ni invitación del Jardín Forteza. Eso nos da una indicación de que la publicidad no era la adecuada. ¿Sí? Es imperioso realizar un plan de mercadotecnia que permita la elaboración de un plan de publicidad. Esto para la difusión y conocimiento del mismo, que conlleva mejor conocimiento y mayor número de eventos y ventas. Y bueno, así se hace precisamente lo que es un análisis en este caso de preguntas, conclusiones y recomendaciones. Estoy sobre los hallazgos. Voy a pasarme, porque es bastante largo, acuérdense que son 25 preguntas, a lo que es las conclusiones y las recomendaciones. Aquí ya son puntuales, van enumeradas, precisamente para que el cliente, y en este caso el dueño del restaurante, tome acciones necesarias para poder corregir.
Del restaurante El Hawái, La Presa, porque acuérdense que se divide en el Hawái y aparte Forteza. Se concluye que los clientes actuales del restaurante El Hawái La Presa ven de manera positiva y lo califican como bueno de manera general, y de manera específica se recibe una gran cantidad de quejas, que lejos de ser mayoría en lo cuantitativo demerita el trabajo en lo cualitativo. Una lista resumida de las quejas sería la siguiente. Les voy a leer solamente 3 o 4 para que ustedes se den cuenta de lo que encontramos. Número 1, el tiempo entre la toma de la orden y la entrega de la comida es normalmente muy largo. Esa fue la principal queja, demorando desde 30 hasta 50 minutos. Eso también denota un mal servicio, lo que claramente representa un mal servicio. Se recomienda analizar la situación para corregir posibles errores en el futuro. El número 2, el tiempo de cobro de la cuenta es a veces muy largo, por lo que se recomienda remediarla a la brevedad esta demora, catalogado por algunos clientes como un mal servicio. Número 3, los cocineros y meseros en la cocina y servicios de mesa no tienen cofia. Eso es una cosa muy importante, lo que permite que puedan ser contaminada la comida con un cabello o cualquier otro tipo de elemento. El número 4, las personas que escamochan los alimentos no usan guantes. Esto debe de entenderse como quitar las hojas no comestibles a ciertas verduras y hortalizas, como la lechuga, el repollo, las alcachofas, etcétera, por lo que se considera una fuente de contaminación al alimento y una mala percepción si lo detecta el cliente. Eso ya fue como que fui yo de oreja a la cocina a revisar en realidad. Número 5, el señor que entrega las tortillas normalmente se mete literalmente hasta la cocina, no importa que haya clientes, y con su ruido pues evidentemente hay pues bastante contaminación. No existe venta de cigarrillos y es una de las cosas que las personas pues piden muchísimo. Entre comillas podemos decir que a lo mejor está bien que no se venda, pero bueno, también hay servicio en algunas personas. Como es un restaurante al aire libre, no existe ese problema de que se encierren, la contaminación hay. Los meseros a veces se distraen y no están al pendiente de sus mesas, provocando que el cliente se moleste porque no es atendido con profundidad. Bueno, en general todo lo que descubrimos en este sentido son de tipo, de corte cualitativo, ¿sí? Son muchas cosas de cuestiones cualitativas que tienen que ver con lo que observamos como investigadores. Y bueno, al final se hace la mención de que es importante que estas recomendaciones se atiendan por la gerencia del restaurante, sean comunicadas a las diferentes áreas operativas y a sus encargados. Esto con la finalidad de encontrar una pronta solución a los problemas para lograr de esta manera la excelencia en el servicio. Se recomienda a los dueños llevar a cabo un plan de difusión y publicidad exterior de manera urgente, ya que no existen referencias que el visitante pueda ver para llegar de manera más fácil al restaurante. Una cosa que también quiero hacer hincapié es que muchas de esas empresas, independientemente de que ya tengan muchos clientes o que tengan a lo mejor pues muchos elementos a favor, siguen faltando a los principios administrativos que son, por ejemplo, como tener una misión, una visión. Tampoco tienen, por ejemplo, ningún tipo de manual, ni de un manual de bienvenida para los nuevos trabajadores. No hay un manual de organización, no existen manuales de procedimientos, no existen manuales tampoco, por ejemplo, de organización. O sea, casi todos los manuales pues no existen. Y tampoco están muy claros los objetivos que persigue el dueño de este negocio, ¿sí? Y bueno, del proyecto Forteza lo que encontramos también fueron cosas así bastante puntuales. Aquí vienen las recomendaciones. Recomendamos a los dueños del proyecto Forteza llevar a cabo el proceso de apertura de las diferentes áreas que componen el proyecto, ya que en todas ellas existe de parte del consumidor un interés genuino por conocer y consumir sus productos y servicios. Y bueno, hablamos del desarrollo de los huertos, los estanques, que tiene que ver con las ecotecnias. Hay una cosa que aquí yo le hice hincapié muy puntualmente al dueño, y que le recomendaba cambiar el nombre del restaurante. Forteza es una palabra que suena italiana, en realidad, así por el tipo de letras que se utilizan, con doble Z. El dueño esgrime que la palabra forteza para él es la fortaleza que tiene la familia, y el logotipo es un árbol que crece prácticamente en una piedra. Y yo le decía que tendríamos que analizar esa parte porque tendríamos que explotar básicamente cuáles eran las virtudes o las cosas más bien las cosas que el cliente encuentra atractivo en ese restaurante. Y una de las cosas que le llama mucho la atención es que es un área muy verde porque hay mucha agua, está junto a un Hawái, junto a a un cuerpo de agua bastante grande, se puede regar todos los días o en el momento en que se quiera, y se construyeron unas cascadas artificiales, que es la principal característica. Se hizo una pregunta en escala de Likert de las características principales del jardín, y la que más le llamó la atención a la gente eran las cascadas. Pues yo le recomendaba al dueño, y se lo recomendé encarecidamente, que le cambiara, porque nosotros tenemos que centrar nuestra estrategia de mercadotecnia siempre
pues en la virtud principal de nuestro producto o de nuestro servicio. Y en este caso eran las cascadas, que a mí me parecía mejor el nombre, ad hoc precisamente para el tipo de situación, ¿no? Entonces, y varias cosas que tenían que ver con la publicidad, que también tenía que ver, los espectaculares no existían o no estaban bien diseñados, estaban muy viejos, no se tenía un concepto a lo mejor tampoco claro de lo que es un espectacular, porque se saturaba con imágenes, marcas, fotografías, etcétera. Yo le explicaba a esta persona que nosotros en realidad manejamos pocos pilares de información para poder detectar fácilmente un anuncio. En realidad son 7, dicen los especialistas. Se ha llegado a la conclusión de que con 4 o 5 basta. Pilar de información. Un pilar de información es algo que nosotros denotamos como algo separado de, como una información que nosotros detectamos separada de otra que está contigua. Por ejemplo, una fotografía, un eslogan o la marca son 3 pilares diferentes. Si tú saturas con más de 5, 6 o 7, o a veces con 20, como acostumbra la gente, pues nos encontramos en una situación bastante compleja, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones es importante que las personas hagan caso precisamente en las investigaciones que se hacen, ¿sí? No quiero aburrirlos con esto, solamente quería mostrarles cuál es el tipo de documento que se elabora. Mucho depende de la capacidad de análisis del investigador, ¿sí? Entraremos más adelante en otro tema que tiene que ver precisamente con cuál es el formato que se tiene que dar a un proyecto de este tipo. Pero recuerden ustedes que en en el módulo número 1 vimos cómo se hace un anteproyecto de investigación y al inicio vimos cuál es el concepto cronológico completo de un proyecto de investigación de mercados. El último siempre es el informe final, este es el informe, ¿sí? Y en esa parte y en ese sentido siempre es pues menester mencionar que lo que le interesa al cliente no es tanto toda la metodología que hacemos, esa es una herramienta de trabajo que nosotros tenemos que saber manejar para poder presentar al cliente resultados positivos. Lo que el cliente necesita y quiere en realidad son las conclusiones, los hallazgos y las recomendaciones, que ese es lo que puede hacer. Ahora, el otro problema al que nos enfrentamos siempre los administradores y los mercadólogos es que nos hagan caso, ¿sí? Porque muchas veces la renuencia a poder cambiar, acuérdense que estar en el statu quo siempre es bonito, no quiero cambiar porque estoy cómodo donde estoy. Y los cambios siempre implican pues, un riesgo e implican también a lo mejor más trabajo. Y esa parte creo que es importante también analizarla. Bueno, esto es lo que les quería decir. Este video último solamente quise que ustedes analizaran un poquito cómo se hace este tipo de, de hallazgos y conclusiones. No quiero ser exhaustivo con esto porque en realidad el curso no era menester de eso. Lo principal era, pues, de qué manera se pasaba un cuestionario físico al SPSS para su análisis. Ya les dije que esto depende mucho pues, de la capacidad de cada uno de nosotros, la capacidad de análisis que tengamos, la paciencia que se tenga también y evidentemente también el interés de ayudar a las personas. Espero que hayan aprendido en este curso pues algunas cosas, me doy por bien servido si a algunos de ustedes les ha servido esto y ustedes deben entender que pues es bastante complejo abarcar muchas cosas de mercadotecnia, sobre todo de este tipo, ¿no? O sea, en cómo aterrizar un proyecto final para que el cliente lo entienda. Pero una de las problemáticas también a la que nos hemos enfrentado siempre nosotros es enseñarle a los chicos en la universidad teoría y que esa teoría se quede ahí en su mente, porque y siempre se queda ahí y se olvida. ¿Por qué razón? Porque nunca les enseñamos a transferir el conocimiento precisamente a la praxis. Y la praxis en ese sentido implica saber hacer un cuestionario, pero también saber manejarlo ya de manera electrónica. Ya la parte en donde hacíamos las cosas a mano, eso ya está desfasado, ya no se necesita, aunque se necesita saber hacerlo, ¿sí? Pero la practicidad de las herramientas que tenemos actualmente, la potencia de esas herramientas y también de alguna forma, pues la tecnología con la que contamos, es importante que la sepamos manejar. Y esa era la idea de que los chicos que están estudiando estadística tomen nota de que pueden ustedes tener herramientas más poderosas inclusive que el Minitab, más poderosas inclusive también que el Excel. El Excel sirve para muchas cosas de estadística, pero no tiene la potencia que tiene un SPSS.
Y tomar un curso de SPSS se requiere, pero son como unas 40, 45 lecciones diferentes, porque es una herramienta, ya se pueden dar cuenta, así con los Homero que vimos ahorita, bastante poderosa. Les deseo, pues, un buen aprendizaje. Espero que les haya servido el curso y bueno, encarecidamente les doy las gracias por haber asistido a nuestro curso de SPSS o de transferencia de información de SPSS. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dejo de compartir la pantalla para despedirme de ustedes nada más y espero que tengan éxito.